Giorgio, farmacéutica, me dedico a la parte hospitalaria y me estoy desempeñando como farmacéutica hospitalaria en el Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía. Desde la aparición del coronavirus estamos trabajando a destajo con un montón de tareas extras que tienen que ver con el servicio de farmacia y de esterilización, de los cuales yo estoy a cargo, donde hemos tenido que implementar en una seguidilla de información que nos iba llegando de todas partes, de otros lugares del mundo donde ya existía el virus, de qué manera teníamos que empezar a trabajar dentro del área hospitalaria y empezar a buscar alternativas y formas de poder enfrentar al virus protegidos básicamente, porque desde la farmacia nosotros lo que hacemos es abastecer todos los elementos de protección personal para todo el hospital, y en cuanto a antisépticos, de qué manera se podía eliminar el virus de la forma más rápida y efectiva, que llevó mucho tiempo de investigación, información, ponerse en contacto con otros profesionales y empezar a elaborar distintas alternativas, como por ejemplo kits de atención, y empezar a desinfectar un montón de elementos que en lo normal uno no lo desinfecta, por ejemplo los envases de alcohol en gel, que tuvimos que empezar a desinfectarlos en el área de esterilización, las máscaras y antiparras para el personal, las máscaras faciales que son las que uno ve que se ponen de frente en la cara, y empezar a trabajar sobre esos temas, elaborar procedimientos y empezar a establecer horarios, formas de trabajo y otras tareas que no tenían que ver con el hacer diario que nosotros habitualmente tenemos. En cuanto a los insumos, en el principio fue encontrar dónde los podíamos conseguir, porque eran cosas que no eran habituales. Si bien había productores que eran mínimos, que producían unas cantidades mínimas, empezaron a usar unas cantidades enormes de todo ese material. Por ahí necesitaría explicar un poco que realmente los elementos de protección personal se usan y se descartan en el momento para no reinfectar y no hacer, entonces implica tener un volumen muy grande de esos insumos que no estábamos preparados para poder es decir, que las empresas no estaban preparadas para poder abastecer. Lo mismo pasa con la medicación. Los proveedores no tenían suficiente elementos como para poder abastecer las grandes cantidades que se necesitan para la atención de los pacientes. No solamente los pacientes con sintomatología de COVID, sino pacientes que no tienen la sintomatología del COVID y que, sin embargo, uno los tiene que proteger. Es decir, la protección es mutua, desde el personal hacia la persona y de la persona hacia el personal. Entonces, en principio, fue bastante difícil conseguir la cantidad de camisolines, de barbijos y de insumos que se necesitaban. Lo mismo pasaba con el alcohol en gel, no era tan habitual de uso a las cantidades que se necesitan para poder hacer que todo el mundo esté protegido y desinfectada las manos con este. Entonces los proveedores de alcohol tuvieron que también buscarle la manera de poder conseguir de distintos productores. ADMAT, por ejemplo, habilitó a los distintos productores para que puedan concentrar la elaboración de alcohol, ¿no? Alcohol para uso sanitario, pero hemos tenido también que buscarle la vuelta y en principio, mientras que no conseguíamos, elaborar alcohol en gel dentro de la farmacia, y hacer otras preparados diluciones de alcohol al 96, porque se conseguía el 96, y diluirlo al 70, porque es el que es efectivo para la desinfección. Así que hemos tenido que también implementar un montón de procedimientos y formas de elaborar
los insumos que nos faltaban. Hoy por hoy también tenemos dos dificultades. Una es conseguir los medicamentos que se usan en el general de los pacientes, pero a medida que fue avanzando y tuvimos más pacientes complicados que tuvieron que terminar en terapia intensiva, todos los insumos de intubación empezaron a escasear. Entonces nos vimos con el tema de, primero, hablar con los médicos y ponernos de acuerdo en distintas alternativas de intubación y medicación para intubación, para que no faltara, y a medida que se van implementando una y otra, van faltando en el mercado. Entonces, eso tuvo que abrirse un montón de alternativas y buscar nuevos tratamientos y formas para poder abastecer en tiempo y forma también la medicación de intubación. Si bien hay muchas críticas con respecto a que la cuarentena empezó en forma muy temprana, yo considero que nos sirvió muchísimo para poder darnos tiempo al personal de salud y a todos aquellos que estamos responsables de conseguir los insumos en tiempo y forma, los tratamientos que se necesitan y la medicación que se necesita, conseguir más respiradores. Esos son los elementos que, si bien hay cierta cantidad de respiradores en todo el sistema sanitario, no todos estaban preparados para atender al COVID. Con esta cuarentena hubo menos accidentes, al haber menos accidentes había menos camas de terapia intensiva con respiradores para estos accidentes. Por otro lado, se fueron capacitando muchos profesionales, enfermeros y médicos para poder atender los respiradores, porque ese es menester de los terapistas y los anestesistas, y empezaron a hacer capacitación a todo el personal. Nos dio tiempo para acondicionar ciertos sectores que obviamente había cierta cantidad de camas, se tuvieron que agrandar para ello. Nosotros en el hospital casi duplicamos la cantidad de respiradores, se consiguieron esos respiradores y las camas, y todo lo que necesita el servicio de terapia intensiva para poder trabajar con respirador. Ya el personal está bastante cansado, es decir, los médicos y profesionales es como que venimos con muchos tiempos de estar con un estrés permanente, porque uno está pendiente todo el tiempo de que no nos falten insumos, de que los pacientes estén bien atendidos, de que se haga un buen aislamiento, que se haga una buena desinfección. Y llega un momento que con el tiempo uno va sintiendo cierto cansancio, ¿no? Mental, más que nada. Pero a pesar de eso, sabemos que estamos trabajando bien, lo vemos en cuanto a la efectividad que tenemos, en cuanto a los tratamientos, cómo los pacientes se van recuperando. Sabemos también que muchos pacientes no los vamos a poder salvar, pero siempre buscando nuevas alternativas como para poder atacar al virus con distintas terapéuticas y formas, ¿no? Cuando nosotros vemos la gente que está en la casa y dice que está cansada del encierro, que necesita abrirse, salir, nosotros lo entendemos porque no es fácil estar encerrado y estar protegiéndose permanentemente, pero a veces nos da como bronca decir, te quisiera ver yo en mi lugar, donde yo nunca pude quedarme en mi casa, al contrario, trabajamos más horas de lo que estamos habituados a trabajar, donde ponemos todo nuestro empeño para que la gente no se contagie, y cuando vos ves que de repente salen a correr o se sacan el barbijo o se ponen el barbijo mal, el tapabocas mal, te da como bronca decir, a ver,
entre todos nos tenemos que ayudar, la responsabilidad es de todos. Aunque parezca como medio inútil el hecho de quedarte en tu casa, es muy importante, porque la circulación del virus se detiene de esa manera.